Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si está volviendo la nave Artemis 2 y también vuelve a su despacho semanal los ministros de Ciencia y Tecnología de Hoy por Hoy. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú ya has amerizado? Yo he amerizado, afortunadamente. No fue fácil, volver en plena Semana Santa de Estados Unidos. Pero, porque claro, iba todo a tope. Y encima, claro, el aeropuerto de origen es Orlando, que están todas las familias ahí que vienen o van a Disneylandia. O sea, que imagínate, ha sido un viaje. ¿Has vuelto con Dicen orejitas? los astronautas que lo suyo es duro, pero... ¿Has vuelto con orejitas de Mickey Mouse? Total. Bueno, están volviendo los astronautas de la misión Artemis. A mí, bueno, voy a frivolizar mucho, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el problema que han tenido con el retrete. Sí, recurrente además, O sea, ya, pero con el dinero que se gastan en una misión así, que miren bien lo del retrete. O sea, según algunas fuentes son 23 millones de dólares lo que ha costado el retrete, sí. Bueno, en fin... En cualquier caso, mejor que hace más de 50 años que hacían todo en bolsas y había accidentes importantes. Vale, igual lo vamos a dejar aquí. No sé por qué he sacado el tema. Bueno, están volviendo, pero de vuelta también van trabajando. Es decir, no es aquello que de vuelta dice, bueno, pues de vuelta me he hecho una cabezadita, ¿no? Sí, lo tienen un poco más libre, pero están haciendo pruebas constantemente. De hecho, ayer decían que querían volver a pilotar la nave. Han pilotado manualmente la nave, varios de ellos, yo creo que todos, y querían volver a hacerlo. Y la NASA estaba viendo a ver si les dejaba o no coger otra vez los mandos. Vale. Y luego está previsto que en esta vuelta también hagan como un simulacro de tormenta solar o de radiación solar peligrosa. La cápsula lleva como una habitación parecida a la del retrete para sacar todo lo que va ahí almacenado y convertirlo en un refugio contra la radiación, porque el tiempo solar, o sea, las tormentas solares es lo más peligroso una vez sales al espacio, ¿no? O sea, que sea igual, es preocupante, ¿no? Te equivocas de puerta y igual de entrar en el baño entras a la radiación solar. Que encima hace un ruido el baño tremendo, te tienes que poner tapones. Pero bueno, claro, esto es importante sobre todo de cara a misiones más largas. Estos son 10 días, es poco probable que haya una tormenta solar. Han mirado, de hecho, una de las jefas de análisis del tiempo solar es una española, que la entrevistamos el otro día en El País, Teresa Nieves Chinchilla, y ella es la que calcula la dosis de radiación que pueden recibir los astronautas dependiendo de la tormenta que se venga encima. Entonces, esto será muy importante cuando empiecen los viajes más largos a la Luna y ya pues dentro de una década o más cuando se vaya a Marte, ¿no? Que estamos hablando de un viaje de casi un año. Y la operación de amerizaje, que está previsto que sea la madrugada del viernes al sábado, si no me equivoco, ¿es una operación complicada? ¿Es delicada? Sí, es delicada. Es lo más delicado de la misión. ¿Más que el despegue? El despegue y el aterrizaje, el amerizaje. Como en un avión, dicen. Efectivamente. El despegue porque estás básicamente sentado encima de una bomba controlada, y el amerizaje porque estás el rozamiento del aire te pone la nave a 3000 grados centígrados y ahí necesitas que el escudo térmico, que es algo que hemos hablado aquí algunas veces, funcione a la perfección para absorber ese calor y proteger a los astronautas. Es sobre todo lo más delicado que vamos a vivir el viernes sábado cuando lleguen. Ayer, en una rueda de prensa esta madrugada, el piloto Víctor Glover ha dicho que, textualmente, vamos a atravesar la atmósfera en una bola de fuego. Es algo trascendental. Y la verdad es que, dicho así... Tomémonoslo en serio. O sea, que no es broma. Que no es broma. Bueno, van a volver. Va a seguirse... o sea, ¿cuándo se va a saber? Entiendo que la operación ha sido un éxito, ya de entrada, porque ha conseguido ir más lejos. O sea, ha sido un hito histórico. Pero, ¿resultados científicos? ¿Cuándo se sabrá si esto ha sido un éxito o no?
Bueno, ha sido un éxito porque lo que quería poner a prueba los científicos de la NASA con los astronautas es la capacidad del ojo humano para observar accidentes geográficos en la Luna, no solo fotografiarlos, porque también tenemos sondas dando vueltas a la Luna que hacen muy buenas imágenes, pero la capacidad de los ojos humanos para percibir la tridimensionalidad del paisaje es algo que no se había puesto tan a prueba hace 50 años cuando fueron los astronautas de las Apolo, ¿no? Entonces ahora mismo están todos los científicos analizando todo el material de fotografías, imágenes, etcétera, que han tomado los astronautas, pero también sus descripciones. O sea, han ido un poco como si fueran periodistas de radio. A narrarlo. Narrando la Luna, ¿no? Y eso también puede ser muy interesante para ellos y hay que ver qué zonas realmente del satélite han visto por primera vez, ¿no? Los ojos humanos. Y bueno, yo creo que ha sido un aprovechamiento científico de una misión que no es científica, porque el Artemis es un vuelo de prueba. Estos 4 astronautas a lo que van es a probar que todo funciona, ¿no? Que todo funciona. Y hombre, parece que todo lo importante ha funcionado, salvo algunas averías. Pero este tipo de averías yo creo que al final lo hacen aterrizar todo, que no funcione el retrete. Y después hubo unas declaraciones, yo creo que fue de la única mujer que va a bordo, que dijo que tuvieron que tapar la Tierra porque brillaba demasiado. Y yo me los imaginaba allí con los folios tapando. Digo, al final, tanta tecnología y hay que tapar porque la Tierra brilla tanto que no te deja ver, ¿no? Sí, también decía que bueno, la cápsula son unos 5 metros de diámetro y 3 metros de largo, y dice, claro, cada vez que uno se quiere mover, hay que mover a todos. O sea, estamos flotando, lo que lo hace un poco más fácil, pero aquí es como cuando, el Twister, el juego este de... Sí, o cuando estás en una mesa para cenar con mucha gente y tienes que ir al baño y tienes que mover a toda la mesa para ir al baño. Sí, para coger el boli, pues... Pero fíjate que hemos hablado muchas veces, ¿no? De la IA cambiará todo menos los trabajos básicos. Esto es un ejemplo claro, ¿no? O sea, lo más básico es lo más complicado en el espacio, ¿no? Arreglar un baño, moverte o que te tapar la tierra, o que te derrumbe la luz. Tapar la tierra, y eso, mencionando, imagínate que te vas casi un año de dirección a Marte y el retrete no funciona de verdad. O sea, hombre, así que tienes un problema. Ahí, muy serio, muy serio. Igual hay que llevar 2 retretes por si acaso, no lo sé. Esto por lo que tiene que ver con esta misión a la Luna. Amerizarán la madrugada, si todo va bien, que seguramente sí, amerizarán la madrugada del viernes al sábado. Y luego ayer, Jaime, escuchamos al gobierno con un anuncio de la nueva Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se encargó de ello el ministro Bolaños. No se podrá prestar consentimiento para estar en redes sociales por debajo de los 16 años. No se cederá nuestra imagen cuando se sube a redes sociales para cualquier otro uso. No prestar el consentimiento por debajo de los 16 años, ¿eso significa prohibir el acceso a redes por debajo de esa edad? Pues no necesariamente. Este es uno de los debates que hubo ayer, porque es verdad que la frase del ministro es lo suficientemente ambigua como para dar para interpretar cualquier cosa, interpretaciones, y mucha gente lo interpretó como era que se iba a prohibir la entrada de menores de 16 años. Parece que no. Es verdad que casi todas las redes piden el consentimiento a la cesión de imágenes, pero abriría la puerta a 2 vías, ¿no? Una, que las redes cambiaran esta exigencia y dejaran entrar a los menores, y 2, no es explícita la prohibición de entrar en las redes. Y esto creo que tiene que ver también con la complejidad que vamos a ver en esta prohibición y que ya estamos viendo. Australia, que hemos puesto todos de ejemplo, se ha visto meses después que 7 de cada 10 menores siguen accediendo a las redes. Entonces, todos pensábamos que la manera óptima era llevar esta prohibición a la Ley de Protección de Menores. Ahora parece que el gobierno, esta parte del gobierno, porque recordemos que la otra ley viene de un ministerio que curiosamente es de una ministra que no es del Partido Socialista, parece que quiere solucionarlo de esta manera un poco diferente. A mí, de dos maneras, la ley, lo comentábamos antes, y cuando en el titular de la ley incluyes menores, true crime, fake news y no sé cuántas cosas más, me da la sensación de que, oye, todas las cosas que os han preocupado en los últimos meses lo vamos a meter ahí a solucionar de un brochazo. Y este tipo de soluciones de un brochazo me parece que son bastante complicadas. Cuando dices que 7 de cada 10 menores en Australia siguen utilizando las redes, es porque han encontrado el sistema para saltar la prohibición. El gobierno australiano está buscando el cómo, porque no tiene muy claro cómo. Tienden a creer, como todos creeríamos, que es que las redes les están dando facilidades para entrar, y creen que hay 2 vías que están utilizando, ¿no? Una es, vamos a decir,
recurrentemente volver a validarse, ¿no? Las redes no te ponen un límite de validaciones. Tú intentas validarte, como que eres mayor de 16, si te dice que no, vuelves a intentarlo, vuelves a intentarlo, vuelves a intentarlo, vuelves a intentarlo, y en algún momento... Te dice que sí. Te dice que sí, ¿vale? Esa es una de las vías. Y la segunda, que es más preocupante, es que parece que hay niños que están utilizando a sus hermanos mayores o incluso a sus padres para saltarse la prohibición. O sea, tu hijo se pone tan pesado con que quiere entrar en las redes que dice, bueno, pues pongo yo la cara para que entres. Y esta parte, las dos partes son preocupantes, ¿no? Pero esta segunda es todavía más, ¿no? Porque la ley, lo hemos dicho aquí muchas veces, la ley lo que hace es traspasar la responsabilidad a otro. Si la responsabilidad se la trasladas al padre, en esta ocasión, pues creo que no estamos solucionando mucho. Vuelvo a poner de manifiesto, como he dicho aquí muchas veces, esto es un tema que no es nada fácil de hacer. El gobierno anunció esto hace meses y todavía los niños, en nuestro país, que hay mucha gente que duda, los niños siguen accediendo a las redes de menos de 16 años. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. Hoy por hoy Magazine. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free. Ser Podcast. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoot, a dog is better than you. Àngels Barceló. Estamos con Jaime con Nuño en la reunión semanal del Ministerio y hay que comentar un aniversario, Jaime. Hace 50 años se fundó una de las empresas de tecnología más influyentes de nuestra época, Apple, la inventora del ordenador Mac, del iPad. Voy a decir sobre todo del iPhone y no nos olvidemos del iPod. El iPod. Claro. Que ya todo el mundo se ha olvidado, ¿no? No, es que hay gente que no lo ha conocido. Claro. Hay generaciones que se han criado con Apple, pero no saben lo que era un iPod. Muchísima gente. Sí. Sí. O que cuando decimos iPod piensan en los auriculares, No. Que con un nombre relativamente parecido. Yo me acuerdo cuando tuvieron. Yo flipé con el iPod. O sea, yo creo que es de los inventos Apple, a mí es el que más me voló la cabeza. Sí. A mí me regalaron uno y la verdad es que era muy fastidioso lo de tener que transformarlo, el formato de tu música, el formato que querías. Sí, pero como... A no ser que la compraras en Apple, como pasa siempre con Apple. claro. La comprabas en pero Apple. si no, pero eso de la ruedecita a mí es que me fascinaba. Bueno, el diseño, ¿no? Sí, muchas veces has hablado de fascinaba. la dictadura de lo bello, ¿no? De todo tan bello, pero tan cerrado, tan difícil de tocar. Justo lo que dice Nuño, incompatible con todo lo demás, esa magia de Apple. Pero con una compañía, fíjate, un aniversario que, claro, con todo lo que está ocurriendo alrededor, ha pasado casi inadvertido, ¿no? Hemos hablado poco de ello, de una compañía que lleva 50 años siendo diferente en todo, ¿no? Hablábamos de esto y Apple, como todas estas compañías, tiene fans y gente que la odia, pero hay que reconocerle que es una compañía que ha sido siempre diferente y parece que lo va a seguir siendo. Y con una cosa que a veces no vemos, que es la única compañía en todo el mundo de la tecnología que sigue haciendo productos cerrados. Es decir, el hardware y el software, todo lo hacen ellos, todo viene junto y tú no puedes elegir nada ni cambiar nada. Es una jaula dorada, muy bonita, muy bien diseñada, pero una jaula absoluta. Y con todo lo que ha pasado en estos 50 años, un modelo que cuando empezaron ya era cuestionado, pero ahí sigue, ¿no? Con un modelo completamente cerrado, el único en la industria, pero bueno, con una propuesta que parece que le sigue funcionando. Y con trazas de secta, porque tú entras en Apple, es decir, tú te compras un Apple la primera vez, y no digo el iPhone, el primer ordenador, y ya no sales de ahí. Absolutamente. O sea, tiene trazas de secta. Bueno, ellos segregaron la población mundial entre yo soy de PC y yo soy de Mac. O sea, ahí está. Y con algo completamente aspiracional, ¿no? Que es que si querías, si eras un diseñador o hacías algo que molara, tenías que ser de Mac, ¿no? Un ordenador para una minoría. De hecho, el New York Times, con el aniversario, contaba una historia que me pareció maravillosa, que es que hay un empleado que lleva los 50 años en la empresa. Porque entró con 14 años, que yo pensaba que esto no era legal, pero parece ser que en aquella época sí. Y yo le cuenta muy bien la historia de la compañía, porque cuando era un niño, cuando tenía 14 años, él entra, porque todavía Steve Jobs está en el famoso garaje donde empezaron, y él entra simplemente para enseñar a otros niños a usar ese ordenador, ¿no? Él era como una persona que hacía pruebas con el ordenador. Pues 50 años después sigue en la misma compañía. Y pensar que ha vivido desde ese garaje donde empezaron hasta hoy, y lo que más fascinante me parecía a mí, un señor que tiene un paquete de acciones que le dio Steve Jobs, que hoy valen un dinero difícilmente imaginable, porque este señor 50 años después sigue trabajando. Pues creo que hay algo de esto que decías tú, ¿no? Hay algo de secta, de compromiso, de visión, de seguir cambiando el mundo de la tecnología. Yo creo que ahí el legado de Steve Jobs, yo creo que sigue en esto, básicamente, ¿no? En esa capacidad de seguir atrayendo y excluyendo. Este es el momento, ¿no? Hay mucha gente que dice los 50 años de éxito de Apple, quizás el momento más complicado que tienen es ahora, ¿no? Porque es una compañía
que la sensación que todos tenemos es que no ha entendido bien el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Igual que todos sus rivales son muy fuertes en inteligencia artificial, ellos han dado muchos giros. Es verdad que tuvieron Siri, siguen teniendo cosas ligadas a la inteligencia artificial, pero desde luego no son competitivos con otros de los grandes del sector. Entonces, ¿qué le puede hacer la inteligencia artificial a Apple? Creo que es una de las preguntas que tenemos que hacer. Además, sumado a lo que ha perdido, ¿no? De ser la tecnología de las minorías, la tecnología más presuntamente progresista, aunque fíjate que a mí me cuesta entender que algo cerrado y carísimo puede ser progresista, pero ellos lo consiguieron, ¿no? Y luego está el factor que, bueno, lo he leído en algunos artículos que decían, oye, China ya sabe, o sea, todos los productos de Apple se han hecho en China y los fabricantes chinos ya saben hacer muchas de las cosas que hay dentro de un iPhone y te lo van a hacer más barato. Claro. Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Que ellos tecnológicamente hace muchos años que no son vanguardia, ¿no? Es decir, hay otros teléfonos, no sé si mejores, pero igual de buenos que el iPhone, ¿no? Hay otros productos que técnicamente son iguales. Ellos siguen siendo buenísimos en el tema de diseño, en el tema de usabilidad y de la estética, lo siguen haciendo muy bien y son fenomenales en construir productos aspiracionales. Y en vender, claro. Sin embargo, este año que han sacado un ordenador un poco más barato, que han sacado un iPhone un poco más barato, esto unido a esta crisis de la inteligencia artificial son como síntomas de, ojo, que a lo mejor la magia se le han quedado los de las orejas de Orlando. ¿Y tú dirías que el iPhone, de todos los productos, que estábamos, los ordenadores, el iPad, el iPod, el iPhone es el que más nos ha cambiado la vida? Posiblemente sí, sobre todo porque yo creo que democratiza una manera de entender el mundo, ¿no? Nos la ha cambiado y creo que no necesariamente a mejor. De hecho, la navegación antes del iPhone, antes de los teléfonos inteligentes, el uso que hacíamos de Internet era completamente diferente. Nosotros éramos más dueños de nuestra navegación. Nosotros elegíamos a dónde íbamos, clicábamos donde queríamos. El iPhone y los smartphones cambian esto radicalmente, ¿no? La visual, el scroll, este tipo de herramientas que tienen los móviles han cambiado nuestra visión de Internet. Y yo estoy casi seguro de que cuánto hace que alguno de nuestros oyentes entra a buscar una página directamente, teclea, ¿no? En su móvil, quiero ir a esta página. Esto ya no lo hacemos, ¿no? Y esto nos hace menos libres, aunque no nos demos cuenta. Entonces, una herramienta que desde luego ha cambiado muchísimas cosas y tiene, desde luego, indudablemente, yo creo que a todos nos ayuda muchísimo, pero que en algunos temas no sé yo si nos ha ayudado tanto como parece. Bueno, pues 50 años ella. Nuño, una de las derivadas científicas de la misión Artemis es la viabilidad de la comunicación por láser. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se comunica por láser? Pues es interesante porque es el futuro, o si no, o ya el presente de la comunicación en el espacio. Bueno, básicamente es, en lugar de usar ondas de radio, que al final también es luz, usas infrarrojo para transmitir imagen, vídeo, voz. Es mucho más seguro porque, por así decirlo, el rayo láser, el rayo de luz es mucho más estrecho, mucho más difícil de interferir por actores ajenos al proceso. Y además, al ser luz, también tienes formas de encriptar la información, con lo cual ya nos estaríamos metiendo en temas de encriptación cuántica. Pero lo que ya ha demostrado esta misión tripulada, que es la primera vez que una misión tripulada lleva este tipo de comunicación, es que es muy superior a la radio. Es que están mandando imágenes y vídeo y comunicándose con la Tierra 10 y 100 veces más rápido y con más datos que con radio. Es decir, entonces, esto en las futuras misiones a la Luna que vamos a ver en 2028... Porque esta era la primera vez que se probaba. Que se probaba con tripulación. Y ha funcionado. O sea, ya ha funcionado perfectamente. Ha funcionado tan perfectamente que yo creo que, ya reconoció la NASA que esto ya no era una prueba, era una cosa operacional. O sea, gracias a eso hemos recibido los vídeos y las fotos antes de lo que se esperaba. O sea, es interesante porque la luz y la fotónica es una de las tecnologías en las que España es una potencia. España está muy avanzada, la Universidad de Valencia está muy avanzada y en Barcelona, la torre de Puigcercà tiene una conexión con Barcelona, de pruebas también, con una tecnología relativamente parecida. Entonces, como a veces nos cuesta tanto contar las cosas estupendas que hacemos en este país, pues en estas tecnologías concretas España es un referente. Ahí estamos sobresaliendo. Sobre inteligencia artificial, ya hemos hablado de Anthropic, creadora de Claude, y ahora también de Mythos. Dicen que no lo sacan porque están trabajando para que no se usen ciberataques. ¿Han fabricado el arma del delito del futuro? Bueno, el Mythos, que es una nueva versión de Claude, es una actualización de Claude. Lo que decíamos,
esto es marketing, esto es tan peligrosa como dicen. De momento las empresas de seguridad están bajando en bolsa de manera preocupante, porque la tesis que mantienen los técnicos es que esta herramienta, desde luego, va a permitir democratizar, en el mal sentido, los ciberataques. Es decir, tú vas a poderle decir a la herramienta qué quieres ciberatacar, dónde vas a encontrar una debilidad y, por supuesto, explotar esa debilidad. Pero claro, también vas a tener que utilizar la misma herramienta para defenderte. Entonces, esto empieza a ser preocupante, ¿no? Cuando la inteligencia artificial es juez y parte también en el tema de la ciberseguridad. Es decir, va a ser capaz de atacar a cualquiera y va a ser la única manera de defenderte de ¿Esto la cambia inteligencia artificial. por completo el paradigma de la ciberseguridad? Bueno, absolutamente. Pero hay tantos paradigmas más, porque otra de las cosas que parece que va a hacer es va a perfeccionar todavía más el desarrollo de software. El tema es cuánto vale una empresa de software cuando la inteligencia artificial hace el software. Las empresas de inteligencia artificial valdrán muchísimo, pero es que en el mundo hay muchísimas empresas que se dedican a la ciberseguridad, que se dedican a hacer software o que se dedican a este tipo de actividades en las que parece que la inteligencia artificial va a cambiar muchísimas cosas. Relacionado con la inteligencia artificial y salud, una enfermedad que no existe, la vixonimanía, pero que la IA la identifica como real. Primero, ¿cómo es posible que haya una enfermedad que no exista y la inteligencia artificial la reconozca? Sí, esta historia es graciosa, pero también es muy seria, porque bueno, esto parte de una investigadora, una profesora de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que se dedica a explicar cómo funcionan los modelos del lenguaje de las IAs. Entonces, de repente, se inventa una enfermedad, entre comillas, que es básicamente que, como recibimos tanta luz azul de las pantallas y tal, pues te rascas los párpados y se te ponen rojos, ¿no? Pues esta tontería, ella le pone un nombre y sube a un servidor de papers, 2 papers describiendo esta enfermedad. Hechos por inteligencia artificial, claro. No, el paper lo hizo ella, incluso puso mensajes que cualquier persona que lo leyera iba a saber que estaban inventados, como por ejemplo que daba las gracias a la nave de Star Trek, luego decía directamente este estudio me lo he inventado, dentro del texto. Pero claro, la inteligencia artificial lo coge, lo lee tal y lo considera como un paper más, ¿no? Entonces, esto lo hace en 2024 y unos días después o unas semanas después empieza a preguntar a los modelos de lenguaje, a Gemini de Google, a ChatGPT por esta enfermedad y efectivamente le empiezan a decir que es una enfermedad emergente, que sí, que existe, que tal, que probablemente hay una incidencia de X que ya se había inventado en esos papers. ¿Qué pasa? Que luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, la inteligencia artificial va rastreando Internet continuamente. O sea que yo esta mañana he hecho la prueba, he preguntado a Gemini, he preguntado a ChatGPT y obviamente te dicen esto no es una enfermedad que esté en los catálogos, no es una enfermedad reconocida, etcétera. Pero claro, en ese periodo lo que demuestra esta científica es que puedes influir, ¿no? Que puedes intervenir. Claro, porque es que además hay muchísima gente que consulta la inteligencia artificial para consultarse, para autodiagnosticarse. Claro, eso por supuesto. Entonces, básicamente muestra los peligros de cómo funcionan las inteligencias artificiales. Y luego había un estudio relacionado que era muy interesante, que es que la IA le suele dar más importancia a la información que está maquetada en forma de estudio científico. Es decir, si tú le mandas un blog, no se lo cree tanto como si tú le mandas una maqueta una cosa guay, diciendo exactamente lo mismo, pero en formato paper, en formato revista científica. Entonces le da más valor. Con lo cual es más fácil meter ahí morcillas, por así decirlo. Las personas también, ¿no? Le damos más peso a cosas. Yo creo que eso también no solo a la presentación. Pero es verdad que yo creo que demuestra lo fácil que es intoxicar la inteligencia artificial, ¿no? Lo sofisticada que es, pero es verdad que el tiempo, la ventana, ¿no? de intoxicación es muy corta, pero lo fácil que es, o sea, con un solo paper puedes intoxicar. Claro, y si hablamos de que puedes subir miles y miles de papers en muy poco tiempo, pues claro. Y una última cosa, ¿qué es eso de que la Casa Blanca ha sacado una app? Pues ha sacado una app. Bueno, la guerra que tiene Donald Trump contra los medios tradicionales continúa, ¿no? Y no contento con tener su propia red social, utilizar de manera agresiva a todas las demás, ha creado una app que ellos consideran que va a ser la fuente fundamental de tener información no solo sobre la Casa Blanca, sino sobre todo lo que ocurre en Estados Unidos. Si alguien tiene curiosidad, que vea la app, porque es de no creértelo, ¿no? Es de no creértelo la narrativa pseudoheroica, ¿no? de todo lo que está haciendo Donald Trump en esta app. Es duro de entender, sobre todo cuando piensas que esto es algo hecho con recursos públicos en Estados Unidos y que se nos olvida que este señor es el presidente el presidente electo de una gran democracia, ¿no? Entonces, y que la misma semana que vayas a la luna, que declares que estés a punto de acabar con una civilización, estrenes una app, hay un hombre en el mundo que lo hace todo y es el señor Donald Trump. Aunque lo haga mal. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós. Hoy por Hoy Magazine.
en temporadas anteriores de Amigos Alegres. ¿Y no has pensado alguna Puede vez pensar. que puede haber sido un lastre para ti? Lo digo, que tu carrera hubiera sido de otra manera, si al final no se te vincula siempre con tu hermana. Yo sé que me puede poner muchas piedras en el camino, pero es que realmente me da igual, porque para mí la prioridad es la familia. Eso, por supuesto, esto es secundario, el trabajo. También digo que tenemos suerte de poder vivir de lo que nos gusta, pero eso no va a afectar, no hay competición, o sea, es imposible, yo no puedo competir con mis hermanos. De hecho, celebro más sus cosas que las mías propias. Por la mía pasa y digo, vale, genial, venga, vamos a por la siguiente. Sí. Y cuando la gente a veces te hace comentarios como, ay, pues me gustas tú más que tu hermana, yo les miro y digo, hola, me estás hablando de mi hermana. Bueno, si tienes hijos varios, espero que no eduques así, porque es muy feo. Y para mí ella ha sido un ejemplo a seguir, ver toda su trayectoria, lo duro que ha trabajado, el irse fuera sola, que yo he viajado mucho desde muy jovencita, pero yo iba en una compañía, iba arropada, iba muy bien cuidada. Ser Podcast. Se lo escuchábamos ahora a nuestra amiga Alegre, a Mónica Cruz. Lo importante es la familia, todo lo demás es secundario. Es una buena manera de definir a la gran y numerosísima familia del Club de Amigos y Amigas Alegres de este programa, cuyo padre y madre Luis Alegre nos ofrece la posibilidad esta mañana de volver de nuevo a abrir las puertas a un nuevo miembro, y es que esta mañana nos amistamos con la periodista Rosa María Calaf. Mi padre era un gran lector y entonces, bueno, me leía muchísimo, y de hecho pues yo empecé a leer antes de ir al colegio. Y yo recuerdo que me fascinaba absolutamente, y recuerdo perfectamente la Odisea. Y no solo eso, sino que me fascinaba la mitología griega. Y eso, pues bueno, claro, yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo por eso siempre he estado profundamente agradecida a lo que sea que me hizo nacer en esa familia estupenda en la que nací, ¿no? Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. ¿Sabes que me estaba riendo escuchando a Mónica Cruz? Sí. Porque un día alguien le dijo, ¿eres tú o tu hermana? Ella tendría que haber respondido, soy mi hermana. Bueno, pues mira, estamos escuchando un temazo de Pink Floyd, sí, que nuestra amiguita legendaria de hoy recuerda escuchar mientras una noche iba en furgoneta por un desierto en África. ¿Y qué presencia tiene en tu vida esta leyenda que vamos a conocer? Bueno, pues como le sucede a tantos españoles, está en mi vida desde siempre. Fue la primera que con sus reportajes en televisión española me abrió los ojos al mundo y me llevó de la mano a realidades muy remotas, algo muy impactante para alguien como yo que no había salido de mi pueblo. Y después de años de encuentros fugaces y amigas comunes como Mónica Randall, por fin hace poco más de un año pudimos compartir un par de días estupendos en Zaragoza. Rosa María Calaf, bon dia, buenos días. Hola, bon día. Encantada de ser aquí, ¿eh? Yo también. Muy feliz de estar aquí. Yo también de que nos acompañes y te sumes al Club de Amigas Alegres. ¿A ti también te han quedado grabados esos par de días que pasaste en Zaragoza con Luis? Bueno, sin duda, sin duda. Son esos momentos en el que el periodismo, bueno, pues te facilita esa posibilidad de complicidad y de memoria compartida y bueno, eso de amigos también, en fin, que conocemos y que amamos. Sí. Y son momentos que dejan pozo, ¿eh? Y además me regaló una trenza de Almudévar, o sea que era el mejor soborno que me podía hacer, así que si no te la ha llevado nunca, reclámala. Te ganó con la trenza. Mira, ayer no sé por qué, pero había un par de trenzas en las mesas de la redacción. ¿No las mandarías tú, Luis, y a mí no me mandaste ninguna? Vale. No se me ocurriría hacer algo así. Vale. Pero bueno, yo soy embajador de la trenza de Almudévar. Vale. Y además, en aquel viaje también fueron inolvidables unas borrajas que nos comimos en casa de Joneva Crespo, que también es un plato típicamente aragonés. Pero bueno, el caso es que Rosa nos habla desde Radio Barcelona, que es un lugar que le resulta muy familiar, porque justo ahí dio sus primeros pasos como periodista. ¿Qué recuerdos tienes, Rosa, de ese debut en Radio Barcelona?
La verdad que fueron unos episodios aislados, a principios de los 60, cuando estaba estudiando Derecho, y bueno, yo me apuntaba a todo, me sigo apuntando a todo, ¿no? Y me ofrecieron la posibilidad de vez en cuando participar en un programa que creo que se llamaba Antena Universitaria, y nos convocaba a estudiantes. Pensemos que en los años 60 esto era bastante insólito, o sea que era otro puntazo más de la SER, ¿no? Sí. Y realmente pues lo recuerdo, claro, con una alegría enorme, un desafío tremendo, ¿no? Porque en aquel momento pues ya sabemos que a las mujeres se nos quería sin voz y sin opinión, ¿no? Y había que vencer también bastantes miedos, pero bueno, o sea, creo que además me sirvió, sinceramente, para cuando ya decidí pues no lanzarme a la diplomacia, que era lo que inicialmente pensaba, y lanzarme de cabeza al periodismo, ¿no? Estoy segurísima que sí que fue muy útil. Claro, es que ahora iba a preguntarte, porque claro, estaba estudiando Derecho y iba a preguntarte, luego el periodismo vino después, entiendo. Sí, casi vi por casualidad, absolutamente, porque bueno, yo estudié Derecho y lo terminé con la idea de efectivamente hacer carrera diplomática, ¿no? Sí. Pero se me cruzó, ya digo, pues un poco esto, lo de Radio Barcelona, que me pareció una experiencia increíble, y luego pues la oferta de hacer una prueba para Radio Nacional, y ahí me empecé a dar cuenta de que, bueno, lo que yo quería hacer, sobre todo, que era estar fuera, o sea, lo iba a podías hacerlo siendo periodista también. Exactamente, y posiblemente pues bastante mejor, y no lo cambiaría por nada. Aunque Rosa nació en Barcelona en los años más siniestros de la posguerra franquista, ella disfrutó de una infancia y adolescencia muy afortunadas. Familia progresista de buena posición económica, colegio mixto y laico, y una casa en la que se empapó de amor por la educación, la cultura y de un modo especial de la pasión por los viajes de su abuelo y su padre. Y Rosa supo exprimir y aprovechar esos privilegios. ¿Hubo algún primer viaje, Rosa, que fuera decisivo, que te marcó para siempre? Porque además tú acabas de decir, entiendo que te querías dedicar a la diplomacia por estar fuera y luego al periodismo por estar fuera también. ¿Hay un primer viaje así como iniciático? Sí, absolutamente. Bueno, creo que hay dos, pero sí, tiene mucho que ver con esta familia fantástica, ya digo, en la que tuve suerte de nacer, y bueno, pues mi mérito no, es nulo, ¿no? Es haber aprovechado en todo caso, pero nada más. Y sí, o sea, porque imaginaos que coloquémonos en el año 59, en aquella España, ¿no? Absolutamente castradora y siniestra, en que pues una familia decide que a su niña pues la manda a estudiar ya a Francia en verano para perfeccionar el francés, que entonces estudiábamos francés, ¿no? En el colegio. Esto era completamente inusual. Bueno, absolutamente, incluso dentro del ámbito de los amigos de mi familia, etcétera, ¿no? Que también les parecía, bueno, pero ¿qué es esto, no? Sí. Y claro, yo ahí pues me di de bruces con una cotidianidad libre, ¿no? Era como pasar del gris a la explosión de color, ¿no? Sí. Y eso, claro, me marcó muchísimo, muchísimo. Siempre he sido muy francófila, yo creo, a partir de ahí también. Y luego hice en el 63 otro viaje que fue en autostop por Europa, con un compañero de la Facultad de Derecho y varios compañeros holandeses, etcétera, etcétera. Y ese compañero pues iba persiguiendo a una sueca que nos invitó a ir a Estocolmo, y entonces pues ahí que nos fuimos en autostop. Entonces todo eso claramente creo que fue iniciático, seguro, en todos los sentidos, porque bueno, te da también mucho la medida de tus propios límites, ¿no? Claro, qué tópico eso de un compañero persiguiendo a una sueca. Bueno, Rosa, eras muy francófila, y como muestra, tu primer amor adolescente fue un chico francés con el que mantuviste una relación bastante curiosa. Bueno, sí, la verdad es que sí, o sea que lo del primer amor, pues efectivamente, creo que, bueno, era lógico, dados los antecedentes, como digo, y era pues nosotros, mi familia, veraneábamos en Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, y la familia pues de este chico también, y entonces pues fueron varios años de amor de verano, que nos íbamos reencontrando, pero digamos que la prueba definitiva era que, claro, nos mandábamos cartas continuamente, y él me las corregía, o sea, me las devolvía corregidas. Y cuando porque yo le escribía en francés, ¿no? Y entonces él no hablaba español. Y bueno, cuando era así, que era una que no había muchas faltas, entonces se quedaba, me recortaba los trocitos. No había fotocopiadoras, recordemos.
Así Rosa, que aprendí del amor y aprendí francés Claro, muy bien. la mejor manera de aprender un idioma. Rosa es la pionera de las pioneras desde muchos puntos de vista. Vamos a escucharla en una entrevista que le hicieron en 1971, hace 55 años, en sus primeros días en la profesión. ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información, que no puede aportar el hombre periodista? Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. Estamos hablando de un momento de hace más de 50 años. Esa observación tuya, Rosa, no era tan obvia, ¿no? Como lo parece ahora. No, claro que no, bueno, es casi enternecedor, ¿no? Oírme con esa voz. Con esa voz. Pero la verdad es que, en fin, si no fuera tan revelador, ¿no? De cómo estábamos. Eso era 1970. Y efectivamente, como dices, Ángels, o sea, este mensaje era subversivo, porque yo continuaba diciendo que la mujer tenía que estar en la política, en la economía, que nos interesaba absolutamente todo y que, por supuesto, nos afectaba absolutamente todo. Así que sí, era muy poco común. Y mi queridísimo amigo y compañero Paco García Nobel, que fuera el que me hizo esta entrevista, aún se está disculpando por la pregunta. Pero en aquel momento era muy pertinente, la verdad. Claro. Y bueno, y creo que muy revelador también para hoy, porque francamente vale la pena recordar, ¿no? Porque si a mí me hubieran dicho entonces, en fin, cuando en los 60 estaba ya en la pelea por la igualdad, que en pleno siglo XXI tendría todavía que explicar, ¿no? Que eso no es una ideología, es un derecho, que no va contra nadie, que es a favor de todos, que la causa feminista es la causa democrática, etcétera. Vamos, no me lo hubiera creído. Claro, ¿quién te lo iba a decir? Oye, tu profesión, Rosa, te ha permitido vivir situaciones de todo tipo. ¿Hay alguna situación especial que te haya hecho sentir esa felicidad que puede provocar un periodismo como el tuyo, el estar narrando o el estar viviendo una cosa determinada? Sí, afortunadamente ha habido, muchos momentos de ese tipo, ¿no? Porque obviamente el periodismo significa, ¿no? Precisamente, pues esa posibilidad de defender, ¿no? Derechos y libertades, el buen periodismo, ¿no? Y sí, hay temas puntuales, ¿no? Recuerdo muchísimo que todavía me emociona un terremoto en Armenia, época soviética, carencia de todo, que prácticamente fue insólito ya que nos dejara, era Gorbachov, que nos dejaran llegar a cubrirlo. Yo envío mi primera crónica en la que cuento que se están muriendo muchísimos niños porque no hay filtros para diálisis, ¿no? Muy necesarios en los terremotos, ¿no? Por el aplastamiento, etcétera. Sí. Y entonces, bueno, primer avión que sale de Cruz Roja de Madrid, al día siguiente trae los filtros y a los 2-3 meses recibo una carta de varias madres, agradeciéndome la vida de sus hijos. Claro. Bueno, eso es... Es que mira, imagínate que te emocionas todavía, Rosa. Me emociono todavía, efectivamente. Sí. Y luego, obviamente, pues hay momentos como, yo qué sé, que también me emocionan, ¿eh? Cuando cae Pinochet, y en ese momento, pues estamos ante esa puerta tapiada por los militares, esa puerta por la que sacaron el cadáver de Pinochet, de Allende. De Allende, y entonces, pues realmente eso era muchísimo más que una pared, ¿no? Era realmente la voluntad de sellar la memoria y el papel que significó la contribución del periodismo, ¿no? Para empujar la historia, ¿no? Hacia la buena dirección, ¿no? Bueno, pues eso te produce esa felicidad de la que hablas, ¿no? Y momentos en que dices, bueno, es que yo creo que son tantos, porque incluso ahora mismo podríamos decir que odias la situación que te toca contar o que no puedes explicar por lo irracional que es la situación que te toca contar, que yo creo que hay mucho, Rosa. Sí, hay tantísimas que me cuesta... Es que ahora mismo tengo las teles puestas aquí y estoy viendo los bombardeos de esta noche en el Líbano, por ejemplo. Sí, no, es ese desprecio, ¿no? Por las personas, ¿no? Recuerdo una vez en África, en una aldea en la que había una familia, teníamos por supuesto muchísimos hijos, y uno de ellos estaba, enfermo, pero que con un poco dinero se podía enviar a la capital y posiblemente salvarle, ¿no? Y entonces, se produjo esa ayuda, pero luego esa familia decidió no enviarle y dejarle morir. Y claro, cuando le preguntábamos, dijo, bueno, es que él nunca hubiera podido vivir bien y eso nos ayudó a que los otros vivieran mejor. Claro. Entonces,
O sea, pensar, ¿no? Que tienes que elegir. Sí. O sea, eso es tremendo, ¿no? Sí, o sea, en fin, son situaciones en las que te das cuenta, ¿no? De cómo en la humanidad hay tantísimos millones de personas que nacen y mueren en el mismo lugar, Sí. y mientras tanto pues solo intentan llegar al día siguiente, ¿no? Sí, sobrevivir. A Rosa le quedan muy pocos países de este planeta por conocer y es la persona perfecta para preguntarle cuál es su lugar favorito del mundo para vivir. Yo se lo pregunté y su respuesta tan rotunda me hizo sentir muy bien. España. O sea, que como aquí en ningún sitio, ¿tú que has viajado tanto? Pues la verdad es que sí, hombre, supongo que tiene que ver el que mis raíces también estén aquí, ¿no? Y que es el Mediterráneo, porque yo soy tremendamente apasionada del Mediterráneo, ¿no? Y creo que, bueno, pues por supuesto, el clima, porque he pasado fríos atroces por ahí fuera, ¿no? Sí. Luego, pues la variedad de paisajes, la seguridad ciudadana, ¿no? Sí. Por mucho, ¿no? Sí. Que algunos quieran pintarla catastrófica, ¿no? Es un auténtico lujo, ¿no? Estar aquí. Y luego, bueno, pues por supuesto, ¿no? Que ante, no sé, el pulso frenético, ¿no? Que tiene el mundo, pues en casi todas partes, ¿no? El mundo, digamos, que podría ser, pues en fin, el que nos correspondería por donde colocarnos, ¿no? No me gusta nada lo de decir Occidente, ¿no? Sí. Odio las etiquetas que tienen tan pocos matices, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces creo que frente a ahí, aquí tenemos un ritmo de vida en el que, no sé, aún cabe la pausa y cabe la conversación, la centralidad, ¿no? Como habéis dicho al principio, ¿no? De esos vínculos, ¿no? De los Sí. amigos, Sí. de la familia, en cualquiera de sus formas, por supuesto, ¿no? Sí. Y se vive y se convive, ¿no? Y bueno, no, eso no me deja, en fin, no deja que vea las sombras y que ahora las tema profundamente, porque creo que hay, en fin, muchas voluntades para que volvamos a ellas, ¿no? Ese sectarismo y dificultad para el consenso y incapacidad de consolidar lo que vamos logrando y todo eso. A Pero, mí en fin, hay una yo cosa, aquí, además aquí, si tienes que moverte, que no sea en avión si puede ser. Porque yo hay una cosa que me gusta de Rosa, que se ha recorrido el globo terráqueo entero, pero que lo del avión casi mejor, poquito, ¿no? No, lo llevo mal. Por eso lo digo. Es que es una cosa que cuando me lo contó, porque es un poco amiguita Barceló también, me quedé sorprendida, porque dije, pero ¿cómo puede ser una persona que se ha viajado todo el mundo ejerciendo su profesión, que ha sido corresponsal en la otra punta del planeta y no le gusta el avión? No, y que sigo viajando como una loca, porque Sí, realmente, sí. En fin, aprovecho y me dejo bastante tiempo al año para andar dando vueltas por ahí, pero no lo llevo bien, no me gusta, no me parece normal, pero sin embargo, fíjate que me entusiasmaría ir al espacio. Si yo ahora tengo una envidia malsana, horrorosa, es de estos que están por ahí arriba dándole vuelta a la luna, ¿no? O sea, eso lo haría, pero vamos, si me lo paga alguien, por favor, o sea, que la próxima me voy. O sea que, bueno, soy muchas veces muy incongruente. Rosa, ¿y tú, que eres tan curiosa, también sientes curiosidad por saber lo que hay después de la muerte? Sí, sinceramente, creo que es la gran incógnita. No le tengo miedo, sí tengo miedo, creo como todo el mundo, ¿no? Al sufrimiento y sobre todo que ese sufrimiento pueda hacer sufrir a los demás y tengo todo firmado, lo que hay que firmar, pero realmente sí que tengo una enorme curiosidad, es la gran curiosidad, pero no tengo ninguna prisa, ojo, o sea, Que vale, que sí, que me interesa, pero que ya lo veré, que no corramos. Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux. Y claro, después de cómo ha empezado esta foncés. conversación, una canción francesa elegida por Rosa María Calaf para terminar, ¿por qué has elegido esta canción? Sí, bueno, la he elegido no tanto por la canción, que también, ¿no? Porque se llama Je suis comme je suis y es como, bueno, pues soy como soy, ¿no? Pero más que nada por el tiempo, por lo que representa, ¿no? Los 60, aquella manera de estar en el mundo, ¿no? Que en España, pues evidentemente ansiábamos, pero no teníamos, libre, desafiante como mujer, Sí. sin
pedir permiso y bueno, ese compromiso, ¿no? de rebeldía y de no ceder, ¿no? Y me parece que era, bueno, muy pertinente entonces, y también, como he dicho también antes, pues creo que también es pertinente ahora, y me encantan. Los cantautores franceses además me marcaron muchísimo, y luego pues a continuación los nuestros, obviamente. Pues Rosa María Calaf, para mí un gusto siempre hablar contigo un ratito. Un beso enorme. Y el mío estar con vosotros, que os agradezco infinitamente, grandes amigos. Adiós, hasta luego. Un beso, Rosa, un beso. Luis, Ángels. un besazo. Adiós. Adiós. Y hablo con la luna solas, le pregunto qué harás ahora, y ya no deseo aguantar más, te quiero y quiero más de lo No que sé tú si me Nacho das. Palomo nos está escuchando ahora, pero le ha hecho una versión buena, que ha cantado Nacho esta Claro, mañana. no, está en el Brian corte, Pérez, está en buenos el días. corte, buenos Brian días, Pérez, Ángel. buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, una reparación pública, porque claro, es que ha habido una confusión flagrante a las 6 de la mañana entre quiero montarme en tu bolero de la fiesta con más te quiero más de fórmula abierta. Pero yo quiero romper una lanza en A favor favor de Sergio Soto. de los que nos equivocamos a primera hora de la mañana. Hay que tener en cuenta las horas dormidas, la hora que es, porque yo ayer me equivoqué con lo de Los Ángeles de Charlie. Oye, yo quiero romper una lanza. Pero esto le debió de pillar un poco a Sergio Soto, ¿no? En sus años bailongos. ¿Esto? Sí. Sí, pero se ha confundido. Yo también me hubiera podido confundir. No, hombre, a ver, perfectamente. confusiones todos, pero yo creo que esta es de las típicas canciones que cuando la empiezas a escuchar, como que ya te viene, ¿no? Y luego que, claro, que salen de OT1, que Ya. es como la madre de OT, Sí. la buena de OT. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Es lo que ha pasado esta mañana. Es lo que ha pasado esta mañana. O sea, es un Caribe Mix. Sí, canción de verano. Formaron grupo después de OT1. ¿No son estos? ¿No? Estos no. no. Los estoy mezclando. Estos son la fiesta. Te estás confundiendo, Sergio. Pues no, lo O sea, formaron. tu cultura musical está peor que la mía. También ahora eran mismo. con los que cantaban más, te quiero y quiero. Ah, Sí, claro. Creía que era suya. Con Qué maravilla. actuación incluida, Qué así que maravilla. bueno, A las 6 de la reparación mañana. pública ajeno a Mireia, a Javián y a... A ti y esto no te hubiera pasado, porque hijo mío tienes un máster en Operación Triunfo. Bueno, pero porque OT1 marcó... Pero si tú debías ir en pañales. Ya, pero hombre, hasta después de OT1 se ha visto OT1. Ah, vale, vale. Bueno, y ya llevábamos unos días sin hablar de Artemis. Sí. Pero es que claro, hoy ha vuelto nuestro hombre Luna. Nuestro hombre en la luna. Nuestro hombre en la luna, que es Nuño Domínguez, que estuvo allí viendo en Florida el despegue del Artemis, ya ha vuelto. Pero claro, no cayó en la cuenta hasta que estuvo allí, que es que en Florida no solo estaba la base de la NASA, que había más cosas. Están los parques de atracciones. Están los parques de atracciones. Yo he amerizado, afortunadamente. No fue fácil, volver en plena Semana Santa de Estados Unidos. Pero, Porque claro, iba todo a tope. Y encima, claro, el aeropuerto de origen es Orlando, que están todas las familias ahí que vienen o van a Disneylandia. O sea, que imagínate. Ha sido un viaje. ¿Has vuelto con Dicen orejitas? los astronautas que lo suyo es duro, pero... ¿Has vuelto con orejitas de Mickey Mouse? Creo que su hijo no va a ir nunca a Disneylandia. Y yo creo que tú tampoco. No, yo seguro que no. Bueno, y después ya ha llegado un poquito de seriedad, pero de emoción también, porque hemos incorporado a nuestros amigos alegres a Rosa María Calaf, inclasificable, y que también me ha extrañado que no estuviera ya como amiga alegre, pero claro, es que tiene tantos amigos. Bueno, Rosa María Calaf, que pues una conversación que hay que recuperar en podcast porque ha sido maravillosa, pero que nos ha contado anécdotas curiosas, como después de recorrer medio mundo con su profesión, pues claro, lo de los aviones como que Lo no le lleva mal. gusta. Lo llevo mal. Por eso lo digo. Es que es una cosa que cuando me lo contó, porque es un poco amiguita Barceló también, me quedé sorprendida. No, y que sigo viajando como una loca, porque realmente, en fin, aprovecho y me dejo bastante tiempo al año para Nos andar ha dando contado que ella estaría encantada de ir al espacio, pero lo de los aviones no. Venga, y a partir de ahora, ¿qué nos queda? A partir de ahora, la vida y el cine con Javier Ocaña, que nos trae La Buena Hija, que tú ya la has visto, porque la hemos tenido en otra sección del programa. Y buena suerte, pásalo bien y no mueras, que parece como el recorrido de una vida, pero es un estreno también. Y Ainhoa Aguirregoitia nos cuenta hoy un poquito de gusto por lo amargo. La angostura, que vamos a ver lo que es, y los bitters, que no hay por qué mencionarlos, porque es algo que nos encanta. Muy bien, pues eso vamos a empezarlo ahora ya. Venga, pues hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Esta es tu última oportunidad.
Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Sitting by the fire, drinking moonshine, slowly leaning over for a No sabemos dónde hay más verdad, si en la vida o en el cine, pero en cualquier caso nos acerca las dos cosas, como todas las semanas a esta hora de los jueves el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Hemos abierto con Matrix, un fragmento de Matrix que es algo así como la película fundacional de esta mirada tan siglo XXI, que une conspiración con distopía, y creo que algo de eso hay en Buena Suerte, pásalo bien y no mueras. A ver, a mí ya el título me da vueltas la cabeza. Buena suerte, pásalo bien. Es que no se queda. Y no mueras, no. Buena suerte, pásalo bien, no mueras. Exacto. ¿Ante qué tipo de película estamos? Estamos ante una comedia de ciencia ficción y luego podríamos acotar un poco más con toques de aventura, que las películas de ciencia ficción algunas lo tienen, e incluso con toques de acción. El director es Gore Verbinski, que es el director de Piratas del Caribe. Es un director muy acostumbrado al gran espectáculo, pero también que tiene algunas películas más pequeñitas de corte independiente. Esta podría ser una mezcla de las dos cosas. Sam Rockwell es el protagonista, película americana, película en principio, por el título y hasta por el póster, que si ves el póster es como muy loco, es una comedia cafre, una gamberrada, y tiene aspecto de gamberrada, pero habla y critica temas muy relevantes, principalmente la inteligencia artificial y las redes sociales, y las critica, las pone a caldo las dos cosas. Te cuento los primeros minutos. Un hombre con pinta de pobre mendigo de la calle aparece en un bar-restaurante con harapos, con un cinturón de explosivos y con un detonador, y dice que viene del futuro para detener el apocalipsis que nos viene, que está por llegar, causado por la inteligencia artificial y por las redes sociales, y pide voluntarios para su causa allí en el bar, a ver quién se une a su revolución. El principio es muy bonito. Para colmo dice que es la número 117 veces ha estado allí en ese bar pidiendo voluntarios, y las 116 primeras no ha salido le ni han uno. salido mal. Ese es el punto de partida. Bueno, vamos a ver cómo suena el tráiler y seguimos hablando. ¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! Y todo esto va a acabar muy mal. Esta sería la escena del bar, entiendo. Esa es la escena ¿A ti qué te ha parecido? Es una película con muchas posibilidades y tiene algunas buenas ideas originales y tiene bastantes ideas que no son originales, que vienen de otras películas y de otras series, que las aprovecha relativamente bien. Creo que es una película muy mal medida, muy mal estructurada y mal contada. Como que no está bien narrada en ningún momento. Es una buena idea mal ejecutada. Las ideas aparecen enmarañadas y surgen un poco a borbotones, pero la estructura a base de flashback no funciona muy bien, hace aguas por algunos lados, el clímax final es demasiado largo. Por ejemplo, las dos primeras secuencias, cuando terminaron, pensé que dos secuencias más largas. Miré el reloj, iban 20 minutos. O sea, dos secuencias de 10 minutos que se podrían haber contado en 5, te diría. Es una película de 2 horas y cuarto, de nuevo muy larga, que se podría haber contado perfectamente en 1 hora 45 minutos. ¿Qué ocurre? Que esa comedia de ciencia ficción, a la que le sobra media hora y que está mal contada, pues digamos que descacharra un poco las buenas ideas. ¿Se parece al éxito del año pasado, Toda la vez en todas partes? Porque además los dos tienen un título larguísimo, imposible de recordar. Me he pasado la semana escribiendo y trabajando sobre esta película y que has tenido que mirar todo el rato el título. Pero todo el rato, no sé, a mí no, por lo menos no se me queda. No sé si la idea viene de todo a la vez en todas partes, pero el estilo y el tono creo que es muy evidente que se parecen. Es cierto que trata temas importantes de la película, porque luego habla de
la inconsolable muerte de un hijo. Habla de las madres de ultraderecha y esos clubes de autoayuda financiada que forman. Habla de los tiroteos en los colegios, de la clonación humana, del advenimiento de la inteligencia artificial. No cuajan y sobre todo la película no es lo suficientemente entretenida finalmente, que al final es un poco la clave porque no deja de ser una comedia para todos los públicos. Pero no cuaja porque estos temas que a mí me podrían interesar todos en una película los trata de una manera excesivamente superficial, si es una comedia tan descacharrante. Es un poco la clave, es como si hubieran equivocado el objetivo de público, porque se supone que el objetivo de esta comedia, con este título, con este póster, no va a invitar mucho a la vieja escuela a ir a ver una película así. Puede que haya algún despistado o alguien que quiera ir, me parece bien. Sí. En principio, el objetivo, el target, son los jóvenes. ¿Qué ocurre? Que a los jóvenes los pone a caldo. Pero todo el rato. Hay una secuencia muy paradigmática que a mí me gusta mucho, que son dos profesores de instituto huyendo en sus clases y en los pasillos de su cole de una panda de adolescentes con la mirada fija en el móvil, persiguiéndolos como si fueran zombies que los quieren matar, que creo que ejemplifica muy bien lo que quiere ser la película, y es una metáfora de muchas cosas, pero de muchas cosas en la vida. Y tengo hijos adolescentes. Con lo cual, esas buenas ideas están bien y surgen bien. ¿Qué ocurre? El objetivo, el target, es ese público. Claro, es que cuando vayan y lo pongan a caldo, les va a gustar. Es que puede ser que expulsen a ese público y que no capten a otro público que le podría interesar el tema. Le podría interesar el tema, pero igual no la forma de contarlo. Con lo cual yo creo que se queda a medio camino de todo. Buena suerte, pásalo bien, no mueras. No se acordarán del título, pero la del título raro. La del título raro, exacto. El título raro y largo. Esta es la película que acaba de comentar Ocaña. Y vamos con una película que esta vez yo también he visto, La buena hija. ¿Te mola? ¿A ti? Me flipa. Primer de tot, la porta sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important. Esta es la segunda película de Julia de Paz. Debutó en el largo con Ama, que contaba la historia de lo que normalmente llamaríamos una mala madre. Colaboró con Alauda Ruiz de Azúa en el guión de la serie Querer, y aquí sigue explorando las repercusiones de la violencia en las relaciones familiares, la violencia machista explícitamente también contra los niños. ¿A ti qué te ha parecido? Me ha gustado. Es una directora joven. En realidad su segunda película. Tiene otra anterior codirigida con otros cineastas, pero es su segunda película en solitario. Me ha parecido una buena película madura, arriesgada, compleja, muy bien interpretada, con ganas de no ser maniquea en un tema en el que se puede ser muy maniqueo, ni de tirar brochazos sociales, ni de tirar de homilías y de charlas ideológicas. Es sutil en casi todo, y solo echo de menos que haya algo más de concreción en la situación legal de ese padre. Legal y judicial, que se supone que tiene una orden de alejamiento y que tiene encuentros supervisados con su hija, pero que en la película no se acaba de entender muy bien porque no se dan esos datos. Es que sobre esto, el otro día que lo decimos, estaba aquí Nacho Carretero y Aitana Castaño, y decíamos, llega un momento que te dan ganas de parar la película y explicar cuál es la situación. Claro. Porque es verdad que ella, y ella lo comentó, la directora juega mucho con los silencios. Claro. Sí, es muy sutil y es muy bonito. Esto no se lo cuentes a ninguna amiga tuya, pero hay un momento que dices, ¿quieren parar un momento? Hay 2 o 3 momentos de sutileza que me encantan. El plato estrellado contra la pared en la primera en el arranque, cuando van a acompañarse las madres que se supone que tienen una orden de alejamiento de los maridos que no se dice. Me gustan esas sutilezas, pero hay un momento en el que dices, a ver, porque hay un momento que no vamos a contar, pero que hay un juicio final en el que dices, pero este juicio, ¿por qué es exactamente donde estamos? ¿En qué le falta algo de concreción ahí? Pero a mí me fascinó la película, y sobre todo por la delicadeza con la que trataba un tema como este, porque lo comentábamos con ella, no se ve violencia, pero es una serie donde está, una película donde está la violencia. Yo también le pregunté a ella porque me parecía muy interesante el papel del padre, porque claro, siempre hablamos de la violencia machista pensando en un tipo que es, familias más desestructuradas, con pocos recursos, y este es un señor súper carismático.
carismático. Carismático y artístico. Claro. ¿Te parece una buena construcción del personaje? Me parece muy bueno, me parece que es lo mejor. Siempre desde el punto de vista de la hija. Y fíjate si es arriesgado que a la madre no la desarrolla en ningún momento. La madre está ahí un poco en el fondo y no la desarrolla. Es muy arriesgado eso. Es casi insolente, te diría. Y sin embargo, desarrolla mucho el papel del padre. El gran tema de la película al final es la utilización de los hijos. Y esa utilización de los hijos, el que lo hace es él. Y como no es ella queda un poco ahí. Julián Villagrán está estupendo. Está espectacular. Estupendo. Porque físicamente además da el pego muy bien y no me extrañaría, y debería, todavía falta mucho, pero no me extrañaría verlo en los próximos Goya del año que viene, ahí aspirando al mejor actor de reparto, creo yo. También muy notable la protagonista, una debutante, Chiara Arancibia, y qué bien están las amigas y las secuencias con las amigas, qué frescas, qué naturales son, qué graciosas, que entre la preadolescencia y la adolescencia. Pero ese papel del padre, que es un padre violento y que se ve que es violento, sí. Pero que su hija lo quiere un montón y con quien se lleva bien realmente es con el padre. Pero claro, la hija no sabe muchas cosas. Ese es el problema. Claro, pero yo creo que, y eso me lleva un poco a lo que decías tú, no es una película maniquea, o sea, incluso, no vamos a contar el final y cómo termina el juicio y eso, pero entiendes las posturas, ¿sabes? Es verdaderamente terrible porque el tema es muy complejo. Y el tema es complejo en su arquitectura, pero luego la base, ¿cuál es? La base es que no puedes hacer eso con tu mujer y no puedes hacer eso con tu hija. Ya está, tan básico como eso. Es al mismo tiempo muy básico y al mismo tiempo muy complejo. ¿Tú crees que es una película representativa de la nueva generación de mujeres cineastas que hacen películas buenísimas? Alada Ruiz Azúa, ellas habían trabajado juntas, Marcol, Carla Simón, forman parte, y además yo creo que es una generación muy parecida. Son una generación muy parecida. Hablan de cosas que no se habían hablado hasta entonces, hasta ahora. Tienen una mirada, creo que muy poco maniquea y muy amplia. Es que si tú ves la serie Querer es una serie sobre lo que es, pero es una arquitectura alrededor de todos los personajes magnífica. Y Julia de Paz trabajó también en el guión de Querer. Yo creo que está más cerca, incluso en la puesta en escena de Pilar Palomero y de Carla Simón, que de Alauda Ruiz Azúa, que sus puestas en escena son más invisibles. Esta se nota más, es muy cercana, con la cámara muy cercana. Bueno, pues es una película que además parte de un corto previo, que es algo que están haciendo muchos cineastas y que es normal que lo hagan. Haces un corto previo, el corto previo de hecho se llama Harta. Me gusta más el título del corto que el título de la buena hija. Me gusta Harta como título. Y que era un buen corto, pero que quizá pecaba del mismo defectito que esta, que también veías el corto y decías, pero ¿este padre en qué situación legal está? Pero la sensación es que ya era Julián Villagrán el protagonista, la niña es distinta porque han pasado 4 años y la niña ya no será tan niña. Pero buena película que vaya la gente y es una película para reflexionar en todos los sentidos. Y además se deja ver, es decir, que no vayan pensando que van a haber escenas de violencia, no, porque para nada. Y yo le decía a ella cuando la despedía el otro día, digo, nosotros que hablamos aquí tanto lamentablemente, de violencia machista, de violencia vicaria, es una manera de que lo entiendas, o sea, está muy, muy pegada a la realidad, está muy bien. La buena hija, que se estrena mañana, no se la pierdan. Y hoy tenemos crítica bajo demanda, la petición es de Andrea. Hola, mi nombre es Andrea y me encantaría que nuestro maestro, el señor Ocaña, nos dijera algo sobre la película Incendies. Muchísimas gracias, un saludín. Incendies, que es una película canadiense de 2010. Yo creo que no la había ni escuchado. ¿No? Pues es una película que tuvo bastante dirigida éxito. por Denis Villeneuve. No la recuerdo, que es otra posibilidad, conociéndome. ¿Qué te parece al volver a verla? Porque la has vuelto a ver como hace siempre. 15 años después de su estreno. Pues es una película que gustó muchísimo en su momento, que encantó a la mayoría de la crítica, que impactó al público más cinéfilo de cines de versión original, pero que a mí en su momento me gustó algo menos.
y me ha vuelto a pasar igual, y por las mismas razones. La sinopsis vuelve a ser impactante. Hoy estamos con sinopsis impactantes. Una madre de origen de Oriente Próximo muere en Canadá, ha vivido muchos años en Canadá, tiene hijos canadienses, y en la lectura del testamento sus hijos, que son treintañeros y mellizos, descubren que su padre, que creían que estaba muerto, les habían dicho que estaba muerto, no está muerto, y que además tienen un hermano, y que tienen que ir a Oriente Próximo a buscar a los dos, y cuando encuentren a los dos se hará efectivo el testamento. Es un punto de partida muy llamativo. ¿Qué tiene la película? De lo que habla la película, habla de las guerras civiles. Las guerras civiles siempre se ha dicho, y es verdad, creo yo, que son las peores guerras, porque son guerras entre hermanos y son guerras entre padres e hijos. Y de eso es exactamente de lo que habla de la película. ¿Y qué aporta exactamente? Porque es verdad que hemos visto muchas pelis de este tipo. ¿Esta qué aporta? Aporta cosas. Es curioso que nunca se concreta el lugar ni las ciudades. Las ciudades que se nombran, de hecho, son de nombres ficticios. Se supone que puede ser el Líbano, y básicamente porque el dramaturgo de la obra teatral en la que se basa es un cristiano libanés. Pero bien podría ser Palestina, Israel, podría ser Siria, podría ser Irak, podría ser Afganistán, podría ser incluso la antigua Yugoslavia, con esa multitud de facciones que había. En realidad parece ser que es la guerra civil del Líbano de los años 70, donde también había multitud de facciones, entre ellas la cristiana. La obra de teatro se llama La mujer que canta. La obra de teatro es de 2003, pero hasta 2010, que Villeneuve hace la película y tiene bastante éxito, no se empieza a montar en otros países. De hecho, hay dos montajes aquí en España importantes, uno con Clara Segura, que la conoces bien, y otro con Nuria Esper y Laia Marul, o sea, montajes importantes. Incendies, ¿qué me pasa? Que hay cosas que me gustan mucho y cosas que me gustan, que no te gustan. Me gustan menos. Me gusta la labor de Villeneuve. Villeneuve, que viendo la película parece imposible que eso sea el origen, una obra de teatro, porque es que es cine puro y no ves en ningún momento que eso se pueda hacer en teatro, y es al revés, es que primero era teatro y después se hizo película. Luego es cine. Eso dice mucho de Villeneuve. Me gusta el impresionante uso de esto que suena aquí de fondo, de dos canciones rock de Radiohead, que en principio lo que hacen es contrastar con el ambiente y con las situaciones. Me interesan mucho los temas que trata, evidentemente, pero no me gusta el shock final, el desenlace, que evidentemente no lo vamos a contar, pero que busca rematar ese simbolismo de las guerras civiles de las que hablamos. Es un desenlace de impacto, pero que lleva a la película a un terreno que me gusta bastante menos, que es el del culebrón sensacionalista. Vale. Digamos que es una película que gusta a la mayoría de la gente más que a mí, y que se puede ver en Filmin y se puede ver en Prime. Bueno, se puede ver en Prime, no, se puede ver en Filmin, porque en Prime me puse a verla y no tiene subtítulos y solo está en español. Pues entonces si alguien la quiere ver doblada, que la vea. Pero mejor siempre en Filmin. Y una última cosa, porque esta es la primera película de un director, de Denis Villeneuve, que después hizo cosas muy interesantes. Ha hecho de todo. Ha hecho, bueno, si la gente no se acuerda del nombre, La llegada, Prisioneros, Blade Runner 2049, las 3 entregas de Dune, que ahora viene una de ellas, va a ser el próximo de la entrega de James Bond, Enemy y Sicario, que son casi las dos que más me gustan, cotizadísimo, director canadiense, ya tenía películas anteriores a esta, pero esta es la primera que llega a España y que llega a otros países, y a partir de ahí ha hecho una carrera sobresaliente, sin duda. Pues espero que haya sido del gusto de Andrea, la crítica bajo demanda de hoy. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Una de las maravillas de la gastronomía es probar sabores nuevos, probar algo por primera vez y experimentar maravillosas sensaciones. De sabores va hoy Ainhoa Aguirregoitia. Muy buenos días. Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Has estado a punto de morir hace un rato, ¿no? ¡Ostras! No te haces una idea.
Es que casi me muero, me han oído. ¿Dónde estabas? Pedro estaba en otro sitio y ha venido con caramelos. Imagínate el ataque de tos que he tenido, casi no puedo respirar. Pero es que te ha pasado el agua por el otro... Me ha atragantado, casi escupo toda el agua aquí en la mesa de sonido, he salido al pasillo, yo vengo a toser, digo, bueno, alguien me auxiliará en esta emisora de Olot, pero bueno, pues ha llegado Pedro. Te han auxiliado muy bien, te han tratado muy bien en la emisora de Olot, ahora ya estás bien. Siempre. Venga, pues vamos con los sabores, porque hoy quieres profundizar en ciertos sabores. Sí, estoy todavía sudando, es que me ha dado un subidón que te mueres. Vamos a ver. Venía a hablar de los sabores bordes, ¿vale? Como las personas. Hay pero bordes de seco, de... bordes, sí, de repente, ¿no? Hay sabores que no entran como tú y yo simpatía. Sabemos ser algunas veces. ¿Cómo lo sabes? Yo contigo nunca he sido borde. No, ¿Cómo sabes eso? Ni yo contigo, pero es que nos parecemos tanto, Ainhoa. Sí, nos lo olemos. Entonces, bueno, sabes que hay sabores que no entran por simpatía, sino por insistencia, y el amargo es uno de ellos, ¿no? Sí. Nadie nace pidiendo un Negroni, igual que nadie nace emocionándose con una endivia o con la escarola. Primero es verdad que es un sabor que molesta un poco, luego intriga, finalmente acaba enganchando, sobre todo cuando vamos avanzando con la edad. A mí me interesa mucho esa evolución, porque dice bastante de cómo comemos los adultos. Sí. Llega un momento en el que ya no buscamos únicamente ese placer fácil, sino que también nos gusta un poquito la fricción, la tensión, cosas que no sean inmediatamente dulces, saladas, ácidas incluso, ¿no? Sí, que es como que todo eso es un poco previsible. Sí, exacto. Entonces hay palabras en gastronomía que parecen más complicadas de lo que son y luego hay otras que parecen simples hasta que intentas explicarlas. Y el bitter está en este segundo grupo. Todo el mundo sabe lo que es el bitter. Sí, el bitter. Y ahora lo vamos a explicar. Porque tú dices bitter y parece que hablas de una cosa concreta, pero no es así. A veces hablas de una bebida, a veces hablas de un ingrediente, a veces la presbicia también me está atacando, Ángeles, o sea, lo tengo todo hoy. Estoy hoy así como fatal. que hoy estás fatal. Estoy estupenda, pero no sé qué me pasa. Entonces a veces hablamos de una familia aromática y claro, ahí es donde empieza el lío. Porque no es lo mismo un bitter italiano que unas gotas de angostura, aunque ambos compartan esa misma idea de fondo, que es el amargo, ¿no? Claro. Y el amargo, un amargo que no está para joder, sino para ordenar también dentro de una bebida o incluso de un plato. A mí me interesa mucho el bitter porque pertenece a esa familia de sabores que no suelen buscar los niños, menos yo, porque a mí de pequeña me gustaba mucho el bitter. Y pocos niños piden una bebida amarga, una bebida así, te ríes, es verdad. No, porque es que a mí me pasa igual. Tú antes has dicho ningún niño nace pidiendo un Negroni y he dicho, no, pues yo creo que sí, ¿no? Que yo nací pidiendo Negronis. Así estamos exacto. de bordes. No, pero sí es verdad que el amargo no es un sabor que a los niños les guste. No, ni es muy herbáceo, especiado. Entonces eso llega un poquito después, ¿no? Cuando ya no buscas solamente esa inmediatez, sino que lo complicado nos empieza a traer. El bitter entra muy seco, es serio, a veces también es incluso un poco medicinal. Luego una vez que llega se queda y eso gusta mucho. Además tiene una cosa bastante elegante y es que no sirve únicamente en la bebida, sino que también podemos corregir o afinar un guiso. Un plato completo. Nosotras hoy aquí vamos a hacer una aplicación en cocina salada, no tanto en coctelería o en bebida, ¿no? Que con eso estamos más familiarizadas, pero bueno, poco a poco, porque es verdad que al final un bitter o un amargo actúa un poco como un encurtido, corta en el momento exacto en el que necesitamos que corte una grasa. Pero de todas formas tú dices un bitter, todos tenemos en la cabeza, los que te estamos escuchando, pensamos en el bitter, en la bebida. Definamos qué es exactamente un bitter. Mira, pues depende de cuál estemos nombrando. Y esto es importante, porque una cosa es el bitter, como bebida aperitiva o digestiva, normalmente alcohólica, herbal, especiada y amarga. Piensa un poco en ese universo rojo, Ángeles, que tú conoces también, oscuro y anaranjado, que vive entre el aperitivo italiano y que son los amari, que son licores como el Campari, el Aperol, el Montenegro. Los italianos también, los italianos tienen un paladar mucho más acostumbrado al amargo que nosotros, están mucho más educados que nosotros. Ellos tienen también el Amaretto, que es de almendras, que es un licor que es ligeramente amargo también. Y bueno, más licores botánicos, ¿no? De manera que esto por un lado. Luego tenemos uno que es más popular, que es el bitter cask, que es el que hablaba yo antes, que el que yo tomaba de pequeña y sigo tomando a día de hoy, que ocupa un lugar... Sí, me gusta mucho. Es que se está recuperando el bitter cask, ¿eh? Es que está muy rico. Es que antes, a ver, es verdad que es muy dulce también. Es que mira, te voy a decir una cosa, porque se ha considerado siempre como una bebida. Yo, bueno, te lo confesaré, yo tenía bitter cask en mi casa siempre, pero cuando venía una de mis tías, porque tomaba bitter cask y yo hacía muchos años que no tomaba. Y ahora como hay gente que pide bitter cask, un día dije, ostras, pues voy a volver al bitter cask, pero tiene un punto de dulzor que no me gusta. O sea, es amargo, pero tiene un punto de dulzor. Es que es un amargo domesticado. Exacto. Mis padres siempre tienen bitter en casa por mí.
Claro. Ellos no toman, pero yo sí tomo desde pequeña y siempre que voy a casa mi padre siempre me dice, ¿quieres un bitter? Digo, sí. Y es verdad que es un amargo domesticado por ese azúcar, ¿no? Es más popular y no es un bitter técnico de coctelería ni un amargo muy profundo, sino que es una bebida, bueno, pues más refrescante. Y además no tiene alcohol, que eso que cuando no quieres beber alcohol, pues dices, pues un bitter cask me sirve. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Y otra cosa son los bitters, en plural, ¿no? No el bitter, sino los bitters, que suelen ser concentrados aromáticos que se usan en gotas o en pequeñas cantidades dentro de la coctelería. Y ahí entran la angostura y los orange bitters, que son cosas distintas, ahora explicamos. Y toda esa familia que no te bebes sola, sino que la utilizas como si fuera una especie de condimento dentro del mundo líquido. No te bebes, igual que no te tomas una cucharada de mostaza en polvo, tú no te puedes tomar un vaso de angostura con hielo, porque es un amargo extremo y tampoco tiene mucho sentido. Ahora explicamos, ¿no? Un poco en qué consiste. Pues entonces definamos cada uno, porque cuando hablamos de angostura, que a mí me suena de la coctelería, cuando vas a una coctelería o cuando lees una receta de un cóctel que pone y unas gotitas de angostura, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Mira, vamos a aclarar una cosa. A la angostura le sucede lo mismo que le pasa a Kleenex, a Donuts o a Rimmel o a Danone. Bueno, o al Bitter Cask, que Cask es una marca. Exactamente. Las marcas son marcas que se comen al producto y pasan a renombrar al genérico, ¿no? Sí. Entonces la angostura es una marca. ¿Angostura es una marca? Es una marca, sí, que tiene orange bitters, cacao bitters, tiene distintos tipos de bitters. Que acabo de ahora explicamos. Ahora. Sí, es curioso, es curioso. Vamos a ir por partes. Los bitters son una familia amplia de preparados alcohólicos, aromáticos y amargos, hechos con botánicos como hierbas, raíces, cortezas, especias o incluso cítricos. Dentro de esa familia están los cocktail bitters, que no se beben solos, sino que se usan en gotas para corregir o perfumar, exactamente. Y entonces hay dos grupos muy útiles. Los aromatic bitters, que ahí es donde entra la angostura. Son más oscuros, especiados y profundos. El ejemplo más clásico es el de la angostura, que yo creo que lo conoce todo el mundo, angostura aromatic bitters. Y luego están los orange bitters, los otros grandes protagonistas de la sección de hoy. Son más cítricos, más ligeros, un poco más perfumados y aunque también son amargos, se apoyan mucho en el sabor a naranja y a las especias. Esta misma marca también cuenta con uno que se llama Cocoa Bitters, que tiene que ver también con esa presencia de sabores más tostados, más hacia el chocolate. Pero bueno, la idea es muy simple. Los aromatics bitters dan fondo y estructura, que sería la angostura. Sí. La angostura es la marca, ¿vale? Sí. Pero bueno, para que la gente se ubique. La normal, vamos a decir. La normal. Y los orange bitters dan brillo y perfume cítrico, cada uno en lo suyo. Y Ainhoa, ¿por qué nos atraen tanto estos sabores que durante mucho tiempo parecían casi cosa de botica, del boticario? Sí, pues porque vienen bastante de ahí. El mundo del bitter tiene una historia muy mezclada con la farmacia, con las hierbas, con los tónicos digestivos, con la idea de que algo intensamente aromático y amargo puede estimular el cuerpo, abrir el apetito e incluso ayudar a digerir, ¿no? Y aunque hoy los bebamos por gusto y no por convicción medicinal, esa memoria sigue ahí. Yo creo que por eso el bitter tiene ese aura medio seria, medio antigua, sabe un poco a extracto, a mezcla pensada, a algo que viene de antes, no busca lo obvio. El paladar también se va aburriendo de lo que reconocemos, de lo que identificamos y queremos cosas nuevas, ¿no? ¿Y qué tiene, yo creo que tiene que ver con eso. ¿Y qué tiene lo amargo? Que necesitas de vez en cuando tomártelo. O sea, volvemos a ello una y otra vez. Pues que da muchísima profundidad. El dulce es muy rápido, pero el amargo no. El amargo tarda más en entrar, pero cuando entra amplía muchísimo el paisaje. Te da a notar pues todos esos aromas de los que hablábamos antes, incluso tostados, madera. Y luego hay algo más, que lo amargo, si está bien colocado, limpia muy bien. Entonces, cuando estamos con cosas muy grasas también ayuda, corta mucho la grasa. Mira, a mí me gusta mucho en coctelería, a mí la coctelería me gusta mucho beberla. Sí. Hacerla me gusta también, pero como soy poco metódica y mido poco las cosas... Es mejor que vayas a un sitio donde la practican bien. Sí, exactamente. Hago cosas ricas, pero prefiero que me la hagan. Tampoco soy muy precisa con todo esto. Entonces, yo me acuerdo, había un cóctel, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y era bastante golosón, y a mí me ponían angostura encima de ese cóctel. Mira, Brian, le mando la foto a Brian para que te hagas una idea de lo que te estoy planteando. Cuando tú bates la clara de huevo, la clara de huevo, abajo se queda la parte líquida y en la parte superficial una espuma blanca. Sí. Bueno, si lo vas a describir tú, no, es que todavía tú lo escribes mejor foto. Que yo. Bueno, pues ya sigo yo. Entonces hay una espuma blanca y encima de esa espuma blanca me dibujaban 3 gotas de bitter. Sí. Y esa era la parte amarga. Entonces yo cuando bebía el cóctel me llevaba un trago del líquido, un trago de la espuma y en esa espuma se perfumaba la angostura. Y yo recuerdo perfectamente que no me gustaba tanto el cóctel, sino la mezcla entre esos dos, ese contraste entre lo amargo y lo dulce de abajo.
Y lo que me hacía seguir bebiendo era precisamente el amargo que había arriba, no el dulce. Porque el dulce te puede acabar empalagando, ¿no? Tal cual. Y yo me acuerdo que sorbía y decía, ay, es que en el labio, en el bigote, se me quedaba la espumita esa blanca con la angostura, y eso era lo que me resultaba divertido en el cóctel, ¿no? Al margen de cómo estaba hecho. Y los bitters antes ya lo apuntabas, pero no solo sirven para cócteles clásicos, ¿no? Tienen más juego. Claro, porque hay que entenderlos como lo que son, una herramienta pues al final de precisión dentro del sabor. El error con los bitters es pensar que como nos gustan hay que echarlos por todas partes y en cantidad. Y eso no funciona así. El bitter no está para invadir, sino para equilibrar. Lo mismo para levantar un vermut que arreglar una soda con hielo, tensar una mezcla que, por ejemplo, es demasiado dulce, como la que yo te comentaba ahora, o mejorar un zumo cítrico, ¿no? Para adultos, por ejemplo. A mí me interesa especialmente cuando pasa de la barra al plato. Unas gotas en una vinagreta, para unas hojas amargas, para esta ensalada de escarola con, por ejemplo, con granada y con esa vinagreta de ajo, unas gotitas de angostura, una reducción de naranja, una macedonia de fresas, en una salsa oscura para una carne o incluso en un almíbar corto, ¿no? Que trasceda el cóctel me resulta interesante. Es lo que te comentaba. En Italia, por ejemplo, las hierbas amargas son muy populares, muy comunes. Y yo me acuerdo una de las primeras veces que fui a Italia que pedí una ensalada de puntarelle y yo no sabía muy bien lo que estaba pidiendo, y cuando la trajeron a la mesa dije, Virgen Santa, o sea, esta gente, como una rúcula amarga. Que la rúcula, la rúcula ya es amarga. Pues esto era más amargo todavía, llevaba una vinagreta hecha con anchoas, aceite de oliva, pimienta negra, y no sé qué más cosas llevaría. Recuerdo la anchoa y el puntarelle. Casi no me la puedo terminar. Imagínate. Y ahí me di cuenta de que tenía una asignatura pendiente con el amargo, porque la ensalada estaba bien hecha. Pero era yo que no estaba sabiendo entenderla. Claro, y tú decíamos antes, nadie nace pidiendo amargo, nadie nace pidiendo un bitter, pero el amargo se aprende, es decir, cuando vas siendo adulto, ¿vas acostumbrándote al sabor? Sí, porque no gusta por reflejo, sino por educación al gusto. Y yo ahí pensé, me tengo que educar en esto. Yo como cuando me propongo algo lo intento hacer, entonces lo conseguí, ¿no? Pasa igual con el café sin azúcar. La gente empieza tomando café, le echa azúcar y luego se lo va quitando. Claro, que hace el proceso de voy a empezar a tomar café sin azúcar. Exacto, o cervezas más fuertes, la escarola, la endivia, el radicchio también, que es una endivia italiana que está buenísima, incluso la alcachofa. Sí. La alcachofa también es amarga, lo que pasa que es otras muchas más cosas, ¿no? Al principio molesta y luego empieza a parecerte interesante, ya llega un punto en el que casi lo echas de menos. A mí me parece bastante bonito porque hablar de una relación con la comida menos infantil, menos inmediata, me parece que también es interesante y que forma parte de nuestro aprendizaje. A veces leemos mucho, escuchamos mucha música, vamos mucho al cine y parece que nos olvidamos de comer, ¿no? Y seguimos comiendo como si tuviéramos 15 años. A veces te sientas en una mesa con gente a comer y cuando pide, miras de reojo y dices, ¿pero qué tiene? ¿7 años esta persona en su paladar o qué? Tú ya sabes, porque te lo he dicho muchas veces, lo que pienso de la gente que pide así. Claro, es que es así, ¿sabes? Sí. Y de repente dices, bueno, sí, es muy intelectual, pero ¿qué está pasando aquí, no? Sí. Entonces parece que no puedes congeniar ya con esa persona y tampoco es así, ¿no? Pero eso sucede, que la gente se queda un poco estancado ahí. ¿Crees que hay un gusto renovado por todo? También hay muchas modas, por todo este universo amargo, herbal, especiado. Yo quiero pensar que sí, o sea, quiero pensar que la gente evoluciona. Venimos de años muy dominados por el dulce, por lo goloso, por esas bebidas fáciles y cócteles muy complacientes, y en paralelo ha ido creciendo otra sensibilidad que busca pues cosas más secas, más herbáceas, con perfumes más amargos. Yo creo también que tiene que ver con una necesidad de sofisticación, ¿no? Y tiene que ver también con el cansancio. Hay un punto en el que el azúcar te lo vuelve todo demasiado evidente. Yo creo que va también por generaciones, pero hay que intentar mirar a la gente joven e intentar frenar un poco ese tsunami de chocolates Dubai, chocolate con leche, con todo, ¿no? Eso me tiene, a veces los miro y yo creo que me estoy haciendo mayor o algo porque pienso, por Dios, que salgan rapidito de ahí, ¿no? Que la gente joven, yo tengo muchísima fe en la gente joven y siempre pienso que van a ser capaces de enseñarme siempre cosas nuevas, ¿no? Y de seguir aprendiendo con ellos. Claro, y de acostumbrarse y de probar estos nuevos sabores. Claro, pero les tiraría las chips Ahoy por la ventana. Cuando los veo en clase digo, mira, me tenéis frita, pero bueno. ¿Son mayores de edad? Sí. Iba a decir, prepararéis un buen Negroni. Se lo beberían, lo malo es que luego tendría problemas yo, desde luego tendría problemas yo. ¿Cuál sería, y no, el error clásico al empezar con los bitters?
no son para exhibirse, ¿vale? Son para afinar. Entonces es importante conocerlos, probarlos, controlarlos. El error es confundir a veces el amargor con agresividad. No tiene que estar tan presente, no te tiene que castigar cuando tú lo consumes, ¿no? Tanto en coctelería como en platos. Entonces es como echar su justa medida, tiene que ordenar. No hay que intentar ser ególatra con el bitter, de invitar a tu gente a tu casa y hacerles unos cócteles y que aquello no hay idea de Dios que se lo toma y que tú vayas de adulta, ¿no? Y, ves que no tenéis el paladar acostumbrado. No se trata de esto, se trata de ir poco a poco. Y luego el error más común de todos es pensar que la angostura, cualquier bitter, sabe a una sola cosa, y es que no es así. Sabe a una mezcla de otras muchas cosas, y esto a la hora de combinarlo hay que tenerlo en cuenta también. Pues vamos con una receta amarga, ¿no? Es muy sencilla. Venga. He traído algo sencillo para que la gente se atreva a probarlo. Claro, para que empiece a manejar. Claro, y si no le sale bien, que tampoco suponga una cocción de mucho tiempo. Esto lo tuve en cuenta. Dije, ¿un guiso o una ensalada? Digo, vete a la ensalada, que si hay que tirarla, bueno, venga, va. Parece que pesa menos que haber estado 3 horas ahí con el guiso. Entonces, vamos a hacer una ensalada entre dulce y amarga, con naranja. Muy bien. Necesitamos una naranja, mira, si tenemos sanguina que todavía queda. Qué buena, sí. Una sanguina, una naranja normal, unas aceitunas verdes buenas, de estas del mercadillo, si son partidas, que ya tienen un poquito de amargor. Que ya son amargas. ¿Ves? Es que a mí estas aceitunas me encantan. Las partidas, pues un puñado de esas aceitunas, aceite de oliva virgen extra, unas gotitas de angostura, pimienta negra, sal en escamas, hinojo fresco y un poquito de cebolleta fresca también. Vale. Lo de las gotitas de angostura se trata de echar 3 en la vinagreta y probar. O sea, solo 3, ¿eh? Bueno, probamos. Que no notamos nada, echamos 5. Ponemos el dedo dentro, que es lo que hacemos para probar siempre una vinagreta. Ponemos el dedo dentro, chupamos el dedo. Chupamos el dedo y si todo va bien, para adelante. Y si no, corregimos. Vale. Entonces tenemos que pelar la naranja y cortarla en rodajas o en gajos bonitos. Vamos a intentar quitarle lo blanco para que la ensalada sea algo sugerente. Podemos emplatarla incluso como un carpaccio, bien finita, en una bandeja. Podemos poner un par de naranjas si somos más. La colocamos en el plato, lo repartimos, luego ponemos las aceitunas verdes por encima repartidas. Vamos a picar la cebolleta fresca muy chiquitita para que sea sugerente, pero que no sea muy, muy, muy grande. Y luego el hinojo, si podemos coger un trozo y con una laminadora, vamos a hacer una ensalada, pero vamos a hacerla fina. No te voy a traer aquí cualquier ensalada. Cogemos el hinojo, en una laminadora lo cortamos muy fino, casi como papel de fumar, y lo ponemos por encima de nuestra cama de naranja, ¿vale? Podemos dejar las aceitunas para el final. Ahora lo estoy viendo visualmente, dejamos las aceitunas para el final, para que se vea el verde encima. Y por otro lado, en un cuenco, lo que tenemos que hacer es mezclar pues un poco de jugo de limón, unas cucharadas de aceite de oliva, un poco de sal, pimienta. Podemos meter una gotita de mostaza también, no lo he dicho en los ingredientes, pero iría bien. Y esas gotas de angostura. Vamos a empezar con las vinagretas, que es algo fácil y muy inmediato. Y metemos unas gotas de angostura, reforzamos ese amargor de las olivas y lo ponemos todo por encima de nuestro carpaccio de hinojo y naranja. Y a disfrutar. Y tenemos una ensalada riquísima, claro que sí, con un Negroni al lado. Con un Negroni al lado para más y que contigo, nada, Ángel, sí, contigo. Eso siempre. Más que nada por no romper los sabores. Si comemos algo amargo, nos bebemos algo amargo. Venga, pues sí. Hasta la semana que viene. Un beso, Ángel. Besito. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué dice Pepa? ¿Qué dice Francino? Que no te vayas, que vas a tener que entrar en la ventana. Ah, digo, no era eso. Todavía queda. Ha dicho en trompa. En trompa. No, pero de todas formas. Ha dicho en trompa, creo. Estaba pensando en qué putada para los franceses que Javier Ambrosi. ¿La peli de los Javis está estrenada? No, ni la de Bardem. Ni la de Bardem tampoco, ¿no? Vale, yo digo, no tengo ni idea de estas películas. Solo Amarga Navidad está estrenada. Gracias, Pepa. Adiós. Casal, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Venga, contadnos. Pues nosotros vamos a ver si cerramos una sorpresita para celebrar precisamente esta buena noticia para el cine español. Por lo demás, pues evidentemente el mundo sigue pendiente de una tregua que parece más una guerra que un alto el fuego. Israel sigue atacando, lo ha hecho durante toda la mañana Líbano. Y ya veremos, Ángels, lo comentabais esta mañana en El Abierto, ¿no? Si este fin de semana Estados Unidos e Irán se sientan realmente a negociar en Pakistán. No tiene pinta. Nos vamos a preguntar además si Estados Unidos puede retirarse de sus bases en Rota y en Morón. Esa es la última amenaza. Veremos si puede hacerlo legalmente o si estamos solo ante otra bravuconada de Donald Trump. Aquí en casa nos va a pillar otra vez el juicio del caso Mascarillas en el Supremo, la declaración allí en el alto tribunal de Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en metálico en bolsas a la sede socialista de la calle Ferraz. De momento han declarado su hija, que recordemos es la ex de Aldama, y su chofer, que asegura que sí había billetes. Esto ya tiene pinta de culebrón.
¿Y tú, Francino? Ayer abrimos la ventana preguntándonos cómo los historiadores dentro de 70, 80, 90 años contarán lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Yo no sé cómo lo contarán. Tampoco el tiempo que deberán invertir en eso. ¿Vosotros creéis que la historia de España, desde el Paleolítico hasta nuestros días, se puede contar en 70 minutos? Claro, yo diría que no, pero tú me vas a decir que Claro. sí. Sí, porque hay una obra de teatro que se titula precisamente así, Historia de España en 70 minutos, que se puede ver en el Teatro Lara de Madrid hasta finales de junio, este domingo, por ejemplo, en la Sala Grande, y que es una gozada. ¿Sí? Porque son 3 actores. 3 actores que van desde las cavernas hasta el golpe de Estado de Franco, para entendernos, ¿no? Y van intercambiando personajes, y el tono, pues el tono es, por ejemplo, este. ¿Tú quién eres? La cita Morales, no te fastidies. Una mirada particular del 23F, pero ahora que estaba hablando Casal de las mascarillas y la corrupción y tal, el gran corrupto de la historia de España fue el Duque de Lerma. Y lo explica con detalle él mismo en esa obra. Este no sabe lo que ha hecho dejándome solo. Corrupción, especulación, blanqueo de capitales, comisiones por mascarillas. ¿Os suena? Aficionados, atentos a la jugada de un maestro. Atentos. Hola, soy el Duque de Lerma. Mira, sí, quería comprar unas tierras y palacios. No da igual, donde sea. Sí, lo que importa es que sean baratos. ¿Cuánto dice que cuestan? ¿1.000? Venga, ¿dónde están? En Valladolid. Venga, pues tierras y palacios por 1.000 en Valladolid. Hola, es el alcalde de Valladolid. Mira, chato, sí, soy el Duque de Lerma. Oye, ¿cuánto me pagas a mí si convenzo al rey para trasladar la capital a Valladolid? ¿Qué me dices? 10.000. Venga, chato, eso está hecho. Majestad, aquí hace un calor en Madrid insoportable. Aquí no se puede estar, ¿eh? Esto es horroroso. Casi mejor nos vamos a un sitio más fresquito, ¿que no? ¿A Valladolid, por ejemplo? Valladolid, pero si yo no tengo palacios ahí. ¡Uy, va! ¡Pero qué casualidad! Si yo tengo algunos. ¿Os interesan? ¿Por cuánto? Ay, majestad, pues usted, precio amigo, 2 millones. 2 millones. Pues ahí está. La corrupción es así. Ahí está. La corrupción es así. Hoy tendremos a Javi Ródenas, que es actor y director artístico de Historia de España en 70 minutos. Pues una gozada. Os escuchamos. Venga, hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Venga, pues vamos, que ya casi estamos del jueves, ya estamos casi a viernes. ¿Cuál ha sido el tema esta mañana? Pues mira, ayer casi todo el mundo se acostó viendo ganar al Atlético de Madrid. Esto no tiene nada que ver, pero lo coloco para la satisfacción de Marcos. El día anterior se había acostado viendo perder al Real Madrid. Pero dijimos ayer. Pero sobre todo nos acostamos conociendo el ganador, en este caso ganadora del premio AENA de narrativa, o nos hemos levantado sabiendo que Samantha Schweblin, gran amiga nuestra, gran amiga de este programa, con su libro de relatos ha ganado el AENA, que es 1 millón de euros. Pero es que en esa cena donde se decide están también los finalistas, y los finalistas parten de una ventaja, y es que todos tienen asegurados 30.000 y el ganador 1 millón. Entonces nosotros hemos pensado, si nosotros, Eva, Severino, Pedro, tú, Brian, Pepe y yo fuéramos los finalistas de la AENA de narrativa, ¿crees que seríais partidarios de llegar a un acuerdo y que todos más o menos nos llevásemos 160.000 y nos olvidamos de que alguien se lleve 1 millón? ¿Qué quieres decir? O hay gente que dice, no, yo tengo mis 30.000 seguras, ceno, y si me queda 1 millón me voy a casa en taxi. Porque esto tendríamos que decirlo antes de conocer quién es el premiado. Hombre, si yo gano, no voy a pactar, entiéndeme. Claro, lo que pasa es que el pacto lo propone el que menos posibilidades tiene de ganar, entiendo. Yo decir que el otro día comiendo, que éramos 5, es verdad que 5 es una cantidad menor a 7, o sea que es más a repartir. Dije que podíamos escribir 5 libros a 10 manos, presentarlos todos, y si daba la casualidad que éramos los 5 finalistas, nos repartíamos todo el dinero entre nosotros. El problema es que este premio no te presentas, te eligen. Claro. Es obra publicada. Eso da igual, Ángel. Bueno, imagínate que es una fantasía. Es un momento fantasioso. Claro. Imagínate que cada uno tiene un libro. Bueno, en este caso Eva podía haber ganado el AENA. Hombre, claro, sobre todo porque lo publica hace 3 años. Bueno, pero si hubiera existido... Hay muchos problemas para entender la sección. Si lo hubieras escrito en ese año. Bueno, entonces, cada uno tiene un libro. ¿Vosotros queréis que pactemos y nos llevemos 160.000 o cada uno se lleva seguro 31 de vosotros 1 millón?
A ver, yo para lo que necesito el dinero, con 160.000 me Tú da. vas muy bien servida. Es que depende del momento vital de cada uno. Es que, claro, pero el momento es antes de la cena. Es que te asegura 160.000 limpio, está ya fuera de impuesto. O sea, si no te quieres comprar una casa, con 160.000 vas bien, te puedes hacer un super viaje, puedes cambiar de coche. Yo que me vendría bien comprar una casa. Depende del momento, creo que sería egoísta y diría el millón para mí. Pero tal cual están las cosas en el mundo. Es que el millón puede no tocarte. Claro. Prefiero 160.000 Hombre, que nada. pero 160 te haces una entrada de piso Claro, por eso. Y además, buenísima. tened en cuenta que como, por desgracia, 160.000 euros hoy en día no te sacan de pobre, nos seguiríamos viendo, es decir, compartiríamos nuestra alegría cada mañana. Lo que pasa es que yo tengo una experiencia con una de las personas de aquí que compartí un 10º de lotería de Navidad. Y no quieres señalarlo. Tocó y me costó cobrar lo que llamé a abogados. Me hicieron una entrevista en la ventana. No sé de quién estás hablando. Claro. Entonces yo, pensar que Ángel no nos va a traicionar me parece muy osado. Y luego también tiene mucha pinta de traicionarnos Severino Donat. Vaya. Ahí lo digo. Ya me ha caído, ya te ha tocado. Hombre, todo el mundo sabe que Severino es muy codicioso. Pero no se ha mojado. Pero de todas formas, os voy a decir una cosa. Entre los que estamos aquí, los que están de vacaciones por esta supuesto. semana, nada. No. Aquí. Vale. Mala suerte. Venga, pues yo firmaría. Tú, Sergio, que estuviste a punto de ser millonario por un boleto muy cercano, imagínate que hubieras compartido eso con Ángels. Pues no hubiera cobrado, claro. Tampoco ya estaría viva. Hoy por hoy. Terminamos, como siempre, con el último compás. Eva Cruz. Bueno, pues pueden recuperar muchas cosas del programa de hoy, pueden recuperar la conversación con nuestros ministros, muy interesante como siempre, sobre todo los 50 años de Apple, que ha hecho un resumen Jaime García Cantero buenísimo. Hemos hablado con Ocaña de 2 de los estrenos de esta semana, Buena suerte, pásalo bien, no mueras, y La buena hija, y también de Incendies, la crítica bajo demanda de esta semana. Pueden recuperar con Ainhoa Aguirregoitia cómo aprendemos a amar lo amargo. Pero nos vamos a ir con nuestra nueva amiga alegre, Rosa María Calaf, interesantísima como siempre, lúcida, maravillosa. Nos ha impresionado especialmente cómo se sigue emocionando recordando alguna cobertura, por ejemplo, la de un terrible territorio que hubo en Armenia en 1988. Obviamente el periodismo significa, ¿no?, precisamente pues esa posibilidad de defender, ¿no?, derechos y libertades, el buen periodismo, ¿no? Y sí, hay temas puntuales, ¿no? Recuerdo muchísimo que todavía me emociona un terremoto en Armenia, época soviética, carencia de todo, que prácticamente fue insólito ya que nos dejara, era Gorbachev, que nos dejaran llegar a cubrirlo. Yo envío mi primera crónica en la que cuento que se están muriendo muchísimos niños porque no hay filtros para diálisis, ¿no?, muy necesarios en los terremotos, ¿no?, por el aplastamiento, etc. Y entonces, bueno, primer avión que sale de Cruz Roja de Madrid, al día siguiente trae los filtros y a los 2-3 meses recibo una carta de varias madres, o sea, agradeciéndome la vida de sus hijos. Mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.